¿Alguna vez te has sentido atrapado en una batalla espiritual que parece interminable, como si cada paso hacia adelante viniera acompañado de un nuevo obstáculo? Tal vez te has preguntado por qué, a pesar de tus oraciones, tus esfuerzos sinceros por buscar a Dios y tu deseo de hacer lo correcto, los desafíos espirituales no cesan. Esto no es una coincidencia ni un castigo divino, es la evidencia de una guerra invisible que está ocurriendo a tu alrededor. Desde el momento en que decides entregar tu vida a Cristo, entras en un conflicto espiritual que no es físico, sino sobrenatural. Es una lucha entre las fuerzas del bien y del mal, entre el reino de Dios y las tinieblas. Pero no temas, porque la palabra de Dios te asegura que no estás solo en esta batalla. Lo que estás a punto de aprender transformará tu perspectiva y te dará herramientas prácticas para enfrentar estos ataques con la fortaleza y autoridad que provienen directamente de Dios. Prepárate, porque hoy descubrirás que cada batalla tiene un propósito y que Dios ya ha preparado la victoria para ti. Ahora bien, sabemos que la lucha espiritual puede parecer abrumadora, y tal vez te estés preguntando, ¿cómo puedo enfrentar todo esto? La respuesta está en algo fundamental, algo que te dará poder y dirección en medio de la tormenta, la oración. Pero no una oración cualquiera, sino una oración que no solo pide ayuda, sino que actúa como una poderosa arma espiritual. A lo largo de este video, te revelaré cómo la oración puede transformar cualquier circunstancia, cómo con ella no solo encuentras consuelo, sino también autoridad para vencer los ataques del enemigo. ¿Quieres saber cómo hacerlo? Quédate hasta el final, porque voy a compartir contigo una clave poderosa de la oración que te dará las herramientas que necesitas para resistir los ataques espirituales y salir victorioso en cada batalla. Antes de profundizar en esta enseñanza reveladora, quiero invitarte a ser parte activa de esta comunidad de fe que crece día a día. Si todavía no lo has hecho, toma un momento para suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, no te perderás ninguno de nuestros mensajes, que están diseñados para fortalecer tu espíritu y ayudarte a caminar en victoria. También te animo a dar me gusta a este video y compartirlo con aquellas personas en tu vida que puedan estar enfrentando desafíos similares. Recuerda que juntos, como cuerpo de Cristo, somos más fuertes. Al compartir este mensaje, no solo edificas tu propia fe, sino que ayudas a otros a encontrar respuestas y esperanza en medio de sus batallas. Cada clic, cada comentario, cada interacción puede ser una semilla plantada en el corazón de alguien que necesita escuchar la verdad de Dios. La lucha espiritual es real. La lucha espiritual no es una metáfora o una exageración, es una realidad que ocurre en el ámbito invisible, pero cuyas consecuencias impactan directamente nuestras vidas. Efesios 6:12 nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este pasaje nos recuerda que lo que enfrentamos a menudo no es solo producto de circunstancias humanas o naturales, sino el resultado de una guerra espiritual que se libra continuamente. El enemigo utiliza estrategias sutiles para intentar alejarnos de Dios y debilitarnos espiritualmente. Puede usar dudas, distracciones, tentaciones y pruebas para robarnos la paz y el gozo que Dios nos ha dado. Sin embargo, no estamos indefensos. Como hijos de Dios, no solo somos testigos de esta batalla, sino que somos participantes activos con armas espirituales que nos permiten resistir y prevalecer. Al comprender esta verdad, dejamos de ver nuestras dificultades como algo azaroso y comenzamos a discernir la obra del enemigo, preparándonos mejor para enfrentarlo. ¿Por qué el enemigo te ataca? ¿Te has preguntado alguna vez por qué sientes que las pruebas espirituales aumentan justo cuando decides acercarte más a Dios? La respuesta es clara. El enemigo ataca aquello que representa una amenaza para su reino. Cuanto más te comprometes con los propósitos de Dios, más atención atraes del adversario. Pero esto no debe desanimarte. Al contrario, es una confirmación de que estás caminando en la dirección correcta. En Juan 10:10, Jesús nos advierte que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero también añade una promesa poderosa: yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Esto nos muestra que los ataques del enemigo no son un reflejo de nuestra debilidad, sino de la amenaza que representamos cuando vivimos en el propósito divino. Cada ataque es un recordatorio de que estamos siendo usados por Dios de una manera que incomoda al reino de las tinieblas.
El enemigo actúa estratégicamente. El enemigo no actúa al azar ni improvisa sus ataques. Él estudia tus patrones, identifica tus vulnerabilidades y planea sus estrategias cuidadosamente. 1 Pedro 5:8 nos advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aunque esta descripción pueda parecer aterradora, no debemos olvidar que su poder es limitado. No puede vencer a quienes están cubiertos por la sangre de Cristo y se mantienen firmes en la fe. Entre sus tácticas más comunes están la confusión, que nos hace dudar de nuestras decisiones y nuestro llamado; la distracción, que desvía nuestra atención de las prioridades espirituales; el desánimo, que mina nuestra confianza en Dios; y la tentación, que intenta alejarnos del camino recto. Reconocer estas estrategias es el primer paso para neutralizarlas. La clave está en permanecer alerta, fortalecer nuestra comunión con Dios y mantenernos firmes en su verdad, que actúa como una barrera protectora contra los ataques del enemigo. Manifestaciones de los ataques. Los ataques espirituales no siempre se presentan de manera obvia, muchas veces se manifiestan de formas sutiles pero devastadoras. Puedes experimentar pensamientos de duda, una sensación de desesperanza, conflictos en tus relaciones, enfermedades repentinas o incluso un alejamiento emocional de Dios. Estos síntomas, aunque parecen naturales, a menudo tienen una raíz espiritual. El enemigo busca aprovecharse de cualquier grieta en nuestra armadura espiritual para sembrar el caos. Es por eso que debemos estar atentos a estas señales y no ignorarlas como simples coincidencias. En momentos de crisis, debemos recordar las palabras de Jesús en Juan 16:33, «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Esta promesa no solo nos asegura que nunca estamos solos, sino que la victoria ya ha sido ganada por Cristo. Tu identidad en Cristo es clave. Uno de los mayores temores del enemigo es que descubras quién eres en Cristo. Cuando aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, no solo recibes el regalo de la salvación, sino que también obtienes una nueva identidad como hijo de Dios. En 2 Corintios 5:17 se nos recuerda: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esto significa que tu pasado ya no tiene poder sobre ti y que ahora caminas en las promesas y bendiciones que Dios tiene para sus hijos. El enemigo sabe que si caminas en esta verdad, te conviertes en una fuerza imparable contra su reino. Por eso, intenta llenarte de mentiras, dudas y temores. Pero cada vez que recuerdas tu identidad en Cristo y declaras las promesas de Dios sobre tu vida, debilitas el poder del enemigo y reafirmas tu posición como heredero del reino de Dios. La armadura de Dios. Para poder enfrentar los ataques espirituales con éxito, es fundamental que cada creyente se vista completamente con la armadura de Dios, tal como se describe en Efesios 6, 13-17. Esta armadura no es solo una serie de elementos simbólicos, sino herramientas espirituales concretas que nos permiten resistir las tentaciones, ataques y engaños del enemigo. El cinturón de la verdad es el primer componente, y es crucial porque la verdad nos da una base sólida para no caer en las mentiras del diablo. Esta verdad es la palabra de Dios, que nos recuerda continuamente quién somos en Cristo y cuál es nuestro propósito en Él. Luego, tenemos la coraza de la justicia, que protege nuestros corazones de los ataques de condena y culpa. La justicia de Cristo, aplicada a nuestras vidas, nos otorga el derecho de caminar sin miedo ante Dios. El calzado de la paz es lo que nos permite mantener nuestra estabilidad emocional y espiritual mientras marchamos hacia el propósito divino, llevando con nosotros la paz que sobrepasa todo entendimiento. El escudo de la fe es clave para apagar los dardos ardientes del enemigo, pues la fe es nuestra protección contra las dudas y los miedos que intenta sembrar en nosotros. El casco de la salvación cubre nuestra mente, recordándonos nuestra seguridad eterna en Cristo, y por último, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es nuestra herramienta ofensiva, capaz de cortar las mentiras y desviaciones del enemigo, manteniéndonos firmes en la verdad. Cada pieza de esta armadura tiene un propósito específico, y cuando usamos todas juntas, formamos una defensa impenetrable contra los ataques espirituales. Es importante destacar que la armadura no es opcional, es indispensable para cualquier creyente que quiera mantenerse firme en medio de la batalla espiritual. Superando el miedo.
El miedo es una de las armas más poderosas que el enemigo utiliza contra los creyentes. A menudo, el miedo no solo nos paraliza, sino que también nos hace cuestionar nuestras decisiones, nuestra fe y la presencia de Dios en nuestras vidas. Sin embargo, en 2 Timoteo 1:7, Dios nos recuerda que Él no nos ha dado un espíritu de temor, sino uno de poder, amor y dominio propio. Cuando sentimos miedo, estamos siendo confrontados con una oportunidad para ejercitar nuestra fe. El miedo puede ser una señal de que estamos en un área vulnerable, pero también es una oportunidad para recordar que Dios es más grande que cualquier temor. Cuando elegimos confiar en Él, estamos recordando que Él tiene control sobre todas las situaciones y que su amor perfecto echa fuera todo temor. Esto no significa que nunca más experimentemos miedo, pero sí significa que, en lugar de dejarnos controlar por Él, podemos enfrentarlo con la certeza de que Dios está con nosotros. Cada vez que optamos por la valentía en lugar de la desesperación, fortalecemos nuestra relación con Dios y debilitamos las tácticas del enemigo. Además, el miedo a menudo está ligado a la incertidumbre sobre el futuro, pero Dios nos llama a descansar en su fidelidad, sabiendo que Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. La oración como arma poderosa. La oración es, sin duda, el arma más poderosa que tenemos contra los ataques espirituales. Es en la oración donde nos conectamos con Dios de una manera íntima y directa, y a través de ella recibimos dirección divina, consuelo y, lo más importante, el poder de Dios. En Filipenses 4, 6-7, Pablo nos anima a no estar ansiosos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias. Y cuando lo hacemos, Dios promete que su paz, esa paz que va más allá de todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes. La oración no solo nos permite expresar nuestras preocupaciones, sino que también activa el poder del cielo para intervenir en nuestras circunstancias terrenales. Al orar, no solo estamos hablando con Dios, sino también fortaleciendo nuestra fe, reafirmando nuestra confianza en Él y recordándonos de su soberanía sobre todas las cosas. Además, cuando oramos en el Espíritu y con fe, podemos estar seguros de que Dios escucha nuestras oraciones y actúa en el tiempo perfecto. Es a través de la oración constante que podemos resistir los ataques del enemigo y permanecer firmes en nuestra lucha espiritual. La oración no es solo un medio para pedir, sino una herramienta para estar conectados con el poder de Dios, que transforma nuestras vidas y situaciones. La importancia de perseverar. La perseverancia es una de las virtudes más valiosas que un creyente puede desarrollar. En Santiago 1:12, se nos dice que aquellos que perseveran bajo la prueba recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. La perseverancia no significa simplemente seguir adelante sin sentir dolor o frustración, sino más bien continuar con fe y esperanza, incluso cuando las circunstancias no cambian de inmediato. La vida cristiana no está exenta de dificultades, y muchas veces enfrentamos momentos de prueba que parecen interminables. Sin embargo, es en esos momentos que nuestra fe se pone a prueba y si permanecemos firmes, nuestra fe se fortalece. Jesús nos dio el ejemplo supremo de perseverancia al enfrentar la cruz por el gozo puesto delante de Hebreos 12:2. La cruz fue una experiencia de sufrimiento y dolor, pero a través de ella, Jesús no solo alcanzó la victoria sobre el pecado y la muerte, sino que también nos dio el ejemplo de cómo perseverar en la fe, incluso en los momentos más oscuros. La perseverancia es una cualidad que nos permite resistir la tentación, superar las dificultades y, al final, experimentar la victoria que Dios ha prometido. Declarando las promesas de Dios. Una de las formas más poderosas de resistir los ataques espirituales es declarar las promesas de Dios. La Biblia está llena de promesas que no solo nos dan esperanza, sino que también nos proporcionan el poder para enfrentar las dificultades de la vida. En Filipenses 4:13, por ejemplo, se nos recuerda que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Al declarar versículos como este, estamos no solo afirmando nuestra confianza en Dios, sino también combatiendo las mentiras del enemigo con la verdad de la palabra de Dios. El enemigo intenta sembrar dudas, desánimo y desesperación en nuestras mentes, pero cuando proclamamos las promesas de Dios, estamos recordándonos a nosotros mismos y al enemigo que, en Cristo, somos más que vencedores. Las declaraciones de la palabra de Dios nos ayudan a mantener nuestra mente enfocada en lo que es verdadero, puro y digno de alabanza. Filipenses 4:8, y nos dan la fuerza para seguir adelante, sin importar lo que enfrentemos. Declarar la palabra es una forma de tomar autoridad sobre nuestras vidas, y al hacerlo,
estamos alineándonos con el poder de Dios para vencer cualquier obstáculo. Conclusión: la victoria está asegurada. Es importante recordar que, aunque los ataques espirituales son reales y a menudo desafiantes, en Cristo, la victoria ya ha sido conquistada. Isaías 54 horas y 17 minutos nos asegura que ninguna arma forjada contra ti prosperará. A pesar de las pruebas y dificultades que podamos enfrentar, podemos tener la certeza de que Dios está con nosotros, luchando nuestras batallas. Él nunca nos dejará ni nos abandonará. Deuteronomio 31, 6. La victoria en Cristo no depende de nuestras fuerzas o capacidades, sino de su gracia y poder. Por lo tanto, levántate con confianza, viste la armadura de Dios y camina en la autoridad que Él te ha dado. En medio de la lucha, recuerda siempre que la victoria es tuya, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. No importa lo que enfrentes, Dios te ha dado la victoria y te ha llamado a ser más que vencedor a través de Cristo.